Bueno, la paz de Dios para todos. Estamos en el tema 9, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Ahí entonces lo que vamos a ver es dos puntos hoy. Los 9 dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, y algunos cuidados en el uso de los dones. Pero vamos a estar bastante tiempo en los dones, los 9 dones. Y bueno, de tarea, leer 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, porque ahí es donde está este tema. Los dones del Espíritu Santo. La Biblia habla del don del Espíritu Santo, fue la clase pasada. El don del Espíritu Santo, o dorea, la palabra griega dorea se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que viene como porque somos sus hijos. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Y la Biblia también habla, por ejemplo, en Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis o la dorea del Espíritu Santo. Pero la Biblia también habla, y es el tema hoy, de los dones, plural. La palabra griega carisma o carisma, pero se pronuncia más bien carisma. Los dones del Espíritu Santo. Se refiere al resultado práctico de esa experiencia, o sea, porque recibimos el Espíritu Santo, entonces ese bautismo nos capacita, la liberación de capacidades sobrenaturales de Dios en la vida del cristiano. ¿Okay? O sea, yo pienso que lo que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo, entonces, pues ahí Dios con el bautismo del Espíritu Santo nos capacitó con los dones. Son manifestaciones del poder de Dios a través de un cristiano, llevándole a conocer, a hablar o a hacer cosas que naturalmente no le sería posible. O sea que este tema es algo sobrenatural. ¿Ok? Entonces, ahí está en la pantalla los 9 dones. Los vamos a dividir en 3 secciones de 3. Dones de revelación, dones de comunicación, 3 también. Dones de operación, 3 también, 9. Y el cuidado a tener en el uso de los dones. ¿Ok? Dones de revelación. Bueno, comenzamos los dones de revelación, que sería palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia, discernimiento de espíritus. ¿Ok? Revelación, o sea, algo que está oculto, y entonces viene una revelación de Dios para usar según la necesidad que se presente, si es palabra de sabiduría. Comencemos entonces. El don de palabra de sabiduría es una capacitación sobrenatural. Todas esas son, así son las definiciones. Una capacitación sobrenatural para manifestar la sabiduría de Dios en situaciones específicas y particularmente difíciles. No es la habilidad o destreza humana, no es la experiencia por los años, no es la sabiduría que se desarrolla por la experiencia de la vida. No, la palabra de sabiduría es una iluminación del Espíritu de Dios en la mente del creyente, llevándola a encontrar respuestas y salidas para las circunstancias complicadas. O sea que para la vida cotidiana, pues no se necesita el don de palabra de sabiduría. La experiencia, la madurez, el sentido común actúa. Pero estamos hablando de la iglesia, de los dones del Espíritu actuando en la iglesia para el crecimiento del reino de Dios. Entonces van a haber situaciones complicadas, difíciles para nosotros los humanos, pues.
Entonces, ahí es donde se usa la palabra de sabiduría. Por ejemplo, en Hechos 15, y ahí, después les mando las citas, hubo un problema en la iglesia, porque la iglesia estaban viniendo gentiles. Bueno, la iglesia del Señor comenzó primero con judíos convirtiéndose a Cristo, pero después comenzaron a venir gentiles. Entonces, algunos decían, no, a estos gentiles hay que decirles que tienen que guardar la ley. Otros decían, no, que sí, que no. Bueno, hubo tanto conflicto que se tuvieron que reunir en Jerusalén los apóstoles, me refiero a los apóstoles de Jesús, Pablo y Bernabé, que no hacían parte de los 12, y los ancianos, los pastores de la iglesia, y, y pues discutían. La Biblia dice que hubo mucha discusión hasta que entonces Santiago, el hermano del Señor, eh, dice, eh, bueno, en uno de los versos, el verso 7 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, o sea, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y más adelante, entonces Santiago también habla. De manera que ahí se usó la palabra de sabiduría porque era un tema complicado. Entonces se encontró respuestas para salidas complicadas. Ahí se usa la palabra de sabiduría. Por ejemplo, una congregación va a comprar un edificio el tiempo está difícil, la economía está difícil, pero ahí está la oportunidad, ahí está la necesidad. ¿Qué se hace? Bueno, cada uno tiene su opinión respetable. Ahí en donde el creyente que tiene la palabra de sabiduría dice, comprémosla, y da como una explicación, comprémosla porque la economía se va a poner mejor y esta oportunidad no se va a presentar. Entonces él realmente no sabe el futuro, ese creyente, pero usó palabra de sabiduría, palabra, por eso se llama revelación, que nadie planeó que sucediera eso y nadie, por mucha madurez y experiencia en el tema de compra, o puede ser cualquier tema, nadie sabe todo. Entonces, la palabra de sabiduría se habla y los creyentes que están ahí dicen amén, porque el Espíritu Santo dice, da convicción de que esa es la respuesta. O sea, cuando habló Pedro, todos callaron. Nadie se dijo, mire Pedro, ¿usted por qué habla? Quédese callado, escuchemos a Pablo que viene de un viaje misionero. O si habló, es más, Pablo no, no habló ahí, habló de los testimonios. Entonces esa es la palabra de sabiduría. Sabiduría de Dios en situaciones específicas y particularmente difíciles. Se encuentran respuestas, salidas para situaciones complicadas. Complicadas para nosotros, no para Dios. Por eso los dones del Espíritu Santo no son los dones de la iglesia, no son los dones del pastor, de los diáconos, no. Los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe todo. Bien. Segundo, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Es la capacitación sobrenatural dada por el Espíritu de Dios al creyente para recibir algún detalle o información del conocimiento de Dios. O sea, por ejemplo, ahorita voy a hablar, bueno, de una vez hablemos. En Hechos 5 aparece que todo el mundo estaba dando ofrendas, todo el mundo estaba dando sus propiedades.
Pero Ananías y Zafira dieron, pero retuvieron. Pero cuando dieron es como, mire, nosotros damos todo. Bueno, nadie sabía eso. ¿Quién se va a meter en la economía de la gente? Pero ahí dice Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Quién le había informado a Pedro? Nadie. Pero el Espíritu Santo de una vez le informó, le detalló algo que estaba oculto. En el uso de los dones, también uno como humano puede decir, será de Dios, será pensamiento, ¿qué será? Pero, o sea, yo no sé, o pues Pedro estaba tan ungido que no necesitaba cuestionar. Yo pienso que Dios quiere llevarnos a ese nivel. Pero Pedro no dijo, voy a orar un momentico a ver. No, él dijo, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Entonces eso es palabra de ciencia, de conocimiento. Hechos, informaciones que naturalmente sería imposible saber. Aquí no se mandaron investigadores, nadie pasó un papelito, mira, ese está diciendo mentiras. No, los dones no necesitan ayuda humana, porque son del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ese es un ejemplo de palabra de conocimiento, palabra de ciencia. El Espíritu Santo eh, detalla, revela algo. Ahora, ¿por qué lo revela? Porque el diablo iba a meter ahí, como se dice vulgarmente, un gol. O sea, se estaba recibiendo una ofrenda como si fuera toda y era solo parte. Entonces Dios dijo, no, no, la iglesia es mía, a mí no me van a meter goles ni nada de eso. Entonces él usó a Pedro. Ahora, ¿qué tal que Pedro se hubiera quedado callado? Ah, bueno, entonces, pues ya ahí. Dios quiere que usemos lo que Dios nos ha dado para la gloria de Dios, no para nuestra credibilidad, para nuestro crédito. ¿Okay? Estos dones son, bien, de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Y el último en este sector, en esta sección, discernimiento de espíritu. Discernir significa reconocer o distinguir entre algo. Discernir. Es más que ver, es como cuando le están vendiendo algo y usted dice, a mí como que no me convence, siento algo que me está vendiendo este producto, esto es como falso, es algo. Bueno, usted puede estar discerniendo, está usando el don de discernimiento. Entonces, definición es la capacitación sobrenatural dada por el Espíritu de Dios al creyente para identificar la fuente espiritual de determinado fenómeno o manifestación. Ahora, los dones se usan eh, no para, principalmente para la iglesia, para el desarrollo de la iglesia y para que la iglesia no sea engañada por el diablo. O sea, estos dones no es que lo voy a usar ahora en mi trabajo para ver si me están diciendo la verdad. Es posible que con el desarrollo del don usted sea capaz de eso, pero ahora mismo el entorno, la iglesia, el reino de Dios. ¿Ok? Identificar la fuente. Hay básicamente 4 tipos de fuentes. O sea, pongamos el propósito. Hay hermano, tengo el sentir de que abramos una obra en New Jersey. Hay una reunión de pastores o de la congregación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, puede ser que ese fue un sentir del Espíritu de Dios. Puede ser que fue un sentir del espíritu del hombre. O sea, una carga mía, pero no es el plan de Dios. Y otra fuente puede ser un demonio.
Dice, pero alguien puede decir, pero el demonio no va a querer que la obra crezca. Bueno, el demonio quiere que no crezca y que nos confundamos y que seamos enredados. Entonces, el discernimiento espíritu nos dice, no, eso del sentir, de abrir una obra, es un sentir del hermano que tiene una carga. La mies es mucha, pero no es del Espíritu Santo. O, o puede alguien decir, mire, usted tiene un trabajo que hacer y el enemigo lo quiere distraer enviándolo para una obra, entre comillas, una obra. Entonces, ahí es donde funciona el discernimiento de espíritus. Esto pues, eh, cuando hay planes de trabajo, muchos de los planes de trabajo suceden por la fuente humana, no por el Espíritu Santo. Entonces, a veces como no se usa ese don, pues sí, hermano, hágalo. Sí, ahí hágala usted. Eh, entonces, hay el discernimiento espíritu lo ayuda a uno, como dice aquí, a identificar la fuente espiritual de determinado fenómeno o manifestación. Entonces, muchas veces es imposible identificar o es difícil identificar la fuente de una manifestación simplemente por la apariencia. Y es todo, mira, aquí está el dinero para la obra en New Jersey. El obrero puede ser fulano. Allá nos están rentando un local. O sea, todo se puede dar. Pero cuando, y si es, gloria a Dios. Pero y si no es, si es impulso humano, el creyente con discernimiento espíritu dice, yo siento que eso no es que sea del diablo, pero eso no es de Dios. Entonces, ahí es donde el cristiano tiene que valorar y no entrar en competencia. Bueno, tú dices que sí, yo digo que no. Entonces, ¿qué? No, el Espíritu Santo no se equivoca. Y aquí, entonces, un ejemplo. En Hechos 16, ¿verdad? Pablo llegó con Silas a Macedonia a predicar. Y resulta que había una mujer, una mujer engañada por un espíritu de pitonizo o de adivinación, que cuando ellos iban a predicar, decía, estos son siervos de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo que predican el camino de salvación. Eso era verdad. Pablo y Silas eran servidores, predicaban. Pero Pablo discernió que esta mujer estaba promocionando su espíritu de adivinación. Y por eso dice la Biblia que después de muchos días le molestó a Pablo y echó afuera el espíritu. O sea, porque al principio quizá Pablo dijo, bueno, está diciendo la verdad, nosotros estamos predicando. O quizá Pablo dijo, no nos dejemos distraer por esta persona. Dejémosla quieta, ella es allá, yo aquí. Pero el don de discernimientos se despertó en Pablo y dijo, le molestó. Digo, no, esto aquí es el diablo que se está promocionando y no Dios. Entonces actuó. Eso discernimiento de espíritu. Lo que ella estaba haciendo, esta mujer, no era inspirado por Dios, sino por el mismo diablo. Entonces esos son los tres dones de revelación. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Ahora, también antes de entrar al otro, a los dones de comunicación, los dones actúan, funcionan cuando se presente la necesidad. Si no hay necesidad, pues los dones no se necesitan. O sea, ¿para qué echarle gasolina al carro si ya está tanqueado? Pero si está sin gasolina, hay que echarle gasolina. Entonces, los dones
¿Esto por qué lo digo? Porque ahora no vayamos a entrar, tengo un don, tengo que usarlo, no lo uso. El hermano Eliseo decía, los dones del Espíritu no son el pan de cada día. El pan de cada día es la palabra de Dios. Pero mientras la iglesia avanza, entonces hay situaciones complicaditas para nosotros, pero para Dios, por el Espíritu, a través de los creyentes, funcionan los dones. Bien, dones de comunicación. Vámonos para allá. Lenguas o diversos géneros de lenguas. Los otros de revelación porque es algo escondido, Dios lo revela, lo manifiesta. Los dones de comunicación son porque se comunican. Diversos géneros de lenguas. Es la capacitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo al creyente para que hable en lengua desconocida, sea en idiomas humanos o en idiomas angelicales, y trayendo un mensaje a la iglesia, un mensaje en lenguas. Ahora usted habla en lenguas y yo también, Pablo también dice, hablen en lenguas porque el que habla en lenguas se edifica, pero estamos hablando de lenguas como dones que funcionan en la iglesia. O sea que una cosa es hablar en lengua porque tengo el Espíritu Santo y otra cosa es tener el don de lengua, dar mensajes a un hermano, bueno, a la iglesia, a una congregación, por el Espíritu. Entonces, recuerden, los dones son capacitaciones sobrenaturales. Usted ni yo lo vamos por muchos años en el Evangelio, por mucha teología que aprendamos, lo vamos a saber, ¿no? Esto es del Espíritu Santo, eso es sobrenatural. O sea, un don sobrenatural actuando en uno que es natural, uno que es humano. Este don de lengua no es la habilidad de ser políglota, o sea, hablar muchos idiomas, no, nada que ver. No, porque la persona que habla en lengua no sabe lo que dice. Pues sí, no sabe lo que dice. Entonces, hablando un poco de esto, como haciendo un paréntesis, cuando en la el don de lenguas opera en la iglesia, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de hablar en lenguas, en la devoción personal, uno habla en lenguas cuando recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas. Hablar en lenguas te edifica, edificación personal. Se usa hablar en lenguas para interceder con gemidos indecibles. En tu devoción personal también, a veces tú estás intercediendo y hablas en español, gimes, lloras, hasta hablas en lenguas. Pero eso es personal. Y en la adoración también se usan las lenguas. Tú estás adorando a Dios con coro y te envuelves tanto en esa alabanza y comienzas a hablar en lengua. Está bien. Eso es la devoción personal. No, el don de lengua es mensajes a la iglesia en lengua. ¿Ok? Bien. Próximo, interpretación de lenguas. ¿Qué pasa si en la iglesia alguien da un mensaje en lenguas? Nadie, si no hay intérprete, Dios habló algo, pero nadie, estamos en la luz, quedamos en la luna, o sea, con todo respeto, ¿no? Hay que ser niños para lo malo, pero maduros. Ese momentico, Dios nos acaba de dar un mensaje por el don de lenguas. Entonces, el que tiene el don de interpretación, que lo interprete. No que lo traduzca letra por letra, palabra por no, lo interprete. Aquí, pues, si en la congregación no hay alguien que tenga ese don de interpretación, pues se dio un mensaje, pero nadie fue edificado porque no estaba ese don. Alguien también puede decir, pues si no está el don, ¿para qué entonces da el mensaje en lengua? Sí, aquí ya pueden salir preguntas, pero no es el punto. Entonces, interpretar
lenguas es la habilidad sobrenatural para entender y expresar el sentido de un mensaje en lenguas extrañas. O sea que el don de lenguas y el don de interpretación van de la mano. Es posible que el mismo creyente que dio el mensaje en lengua lo interprete. Posible que el que lo dio uno lo interpretó otro. Eh, observa que es una interpretación y no traducción, cuando en quien actúa este don recibe de Dios el sentido de un mensaje y no la traducción literal. Por eso alguien puede dar un mensaje en lenguas largo, pues tampoco de media hora, pero 1 minuto, 2 minutos, y resulta que el que interpretó lo dijo en 4 palabras. Bueno, porque humanamente dice, no, eso se demora más, hay que darle más palabras. No, está interpretando. El mensaje que dio el Espíritu en lenguas se interpretó. Eh, ok, bien. Entonces, por eso es comunicación, ¿verdad? Lenguas, hablando. Interpretación de lenguas, hablando. Y el último en esta sección es profecía. Es la capacitación sobrenatural dada por el Espíritu de Dios para hacer declaraciones divinamente inspiradas, actuando como portavoz de Dios bajo la unción sobrenatural del Espíritu Santo. Profecía. Sí, estas profecías tienen que ver con eventos. No se va a profetizar, mire, que no hay que arrepentirse, solo bautizarse. No, ya la doctrina está. Profecías tienen más que todo que ver con la congregación, con una familia, una situación en el país, en la ciudad. eh, y la profecía sí se da en el idioma, en nuestro caso en español. O sea que las lenguas, el don de lenguas y don de interpretación se puede equivale a profecía. Se mire cómo Dios es variado, ¿verdad? Que alguien lo puede dar en español un mensaje y también alguien lo puede dar en lenguas desconocidas y otro interpreta. Entonces, no es la habilidad de predicar. Algunos dicen es el don de predicar. No, no, no. Ni de transmitir mensajes bíblicos, no. Es una manifestación, un don, una carisma producida directamente por Dios en la vida de un creyente. Según Pablo, la profecía ejecuta un triple propósito: edifica, exhorta y consuela. Edifica, consuela y exhorta o anima. ¿Ok? Alguien, por ejemplo, cuando en Colombia en el año 82 hubo una división por a causa de la divinidad de Dios. Que algunos pensaban, bueno, no algunos pocos pastores comenzaron a decir que Jesús es Dios, pero que Jesús no era el Padre. Por eso la iglesia de Colombia, algunos se dividieron y la iglesia en esos años estuvo bien complicada porque uno de los que se dividió era el presidente de la iglesia o el vicepresidente. Pero entonces en las congregaciones o donde yo estaba había mucha profecía, habían lenguas, hermanas hablaban en lenguas y algunos mensajes eran versículos de la Biblia, ¿sí? Yo soy el Señor, yo soy el mismo. No se confunda, pueblo mío. Entonces, esos mensajes servían para edificar, animar y consolar porque la iglesia estaba pasando una situación. Así que el mensaje de la profecía puede ser eh, el inicio de una nueva obra. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio según las profecías
que te fueron dadas. Parece que cuando a Timoteo lo enviaron como pastor a Éfeso, oraron por él, Pablo oró por él y parece que profetizó. Entonces Pablo le recuerda, Timoteo recuerda las profecías que se hicieron en cuanto a ti. No dice qué era, pero entonces nadie debe despreciar este don. Dice, no menospreciéis las profecías. Tesalonicenses 5. Pero también dice examinarlo todo. Cuando alguien da una profecía, la iglesia tiene el derecho de juzgarlo. Una hermana, la hermana Isabel Torres, una vez dio un mensaje en lengua y pidió, si dijo un hermano, si por favor bueno, no dijo por favor, sino dijo si un hermano que tenga el don lo interprete. Entonces se levantó un hermano y dijo algo, pero ella dijo, no, eso no es la interpretación. Y el hermano recibió eso, o sea, quién sabe si sus sentimientos dijeron, yo pienso que lo que Dios dio fue esto, pero, o sea que cuando alguien profetiza y alguien dice, eso no fue de Dios. Sí, porque aquí, este es un tema un poco que se vuelve fácil a medida de la experiencia. Sí, cuando uno comienza a usar el don, los dones, viene, será de Dios, seré yo. ¿Será que me van a oír? ¿Será que no me van a oír? ¿Será que me van a...? Vienen muchas cosas a la mente. Pero, bueno, hay que... para eso está la iglesia. No es para sobresalir. Profeticé y todo el mundo me escuchó. Bueno, no es para la gente te escuche. Tú lo dices, te escuchen o no. Entonces, la profecía, examinarlo todo, hay que examinarlo todo. Y cuando alguien profetiza algo que no está en la Biblia, hay que decirle a la persona, aunque sea en un culto, hermanos, por favor siéntese, deje de hablar. Eh, bueno, es un poco incómodo, pero sí se han presentado situaciones porque puede traer confusión. ¿Ok? En el Antiguo Testamento este don era muy evidente, pues claro, hubo profetas, Elías, Eliseo. Aunque el valor de las profecías en aquella época era diferente al de hoy, pues ya tenemos hoy la palabra escrita. O sea que nadie va a profetizar algo que no está, que está en contra de la Biblia. ¿No? Ahí uno mismo detecta, eso, eso no es profecía. También el Espíritu Santo nos guía personalmente. Por ejemplo, Hechos 21. Pablo estaba, no sé si en Mileto o por ahí estaba, y vino un hombre y le quitó, le dijo, préstame tu cinturón. Y Pablo se lo dio y él se amarró las manos. Dijo, así dice el Señor, que así tomarán preso al dueño de esto. Y todos dijeron, sí, eso. Pablo, no vayas a Jerusalén, mira, el Espíritu te está diciendo que te van a meter preso. Entonces, sí, Pablo dijo, sí, yo sé, pero yo tengo que ir. Bueno, ya ese es otro tema. Pero entonces profetizó Agabo, era un profeta. Las hijas de Felipe profetizaban. Entonces, comunicación, ¿ok? Dones de comunicación. El último grupo es los dones de operación, del griego operación energía, dones de dunamis, dones de poder, operación, poder, porque ya son cosas que no se comunican, sino que se hacen. Dones de operación. Comencemos con la fe. Este don de fe es distinto a la fe que todos tenemos para ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que tiene fe, para ser salvo hay que tener fe. Este no es, este es un don, pero el don de fe es otro y está aquí. Es la capacitación sobrenatural dada por Dios para el creyente
para que el creyente crea firmemente en cosas imposibles. Este don se manifiesta a través de una convicción interior profunda de que algo poderoso de Dios va a pasar. O sea, no es solamente, hermano, hoy vamos a tener un buen culto. Bueno, gloria a Dios. El don de fe es que alguien cree en cosas imposibles. Dios va a hacer algo fenomenal. ¿Y por qué lo dice? Porque tiene el don de fe. También puede decir, vamos a buscar este local. Este local vale mucho. Dios va a proveer. Entonces, si es el don de fe, los demás dicen amén. Pero si es solamente un impulso humano, entonces eh, no es el don de fe. Por ejemplo, en Hechos 21, para poner un ejemplo, Hechos 27, perdón, el don de fe no es la fe salvadora, no es la fe que todos tenemos, no es el don, es la carisma, es algo sobrenatural. En Hechos 27 resulta que la embarcación de Pablo, cuando iba para Roma, fue afectada por un viento huracanado. Y dijeron, aquí nos perdimos todo, llevamos 14 días en alta mar y aquí no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué dijo? Un ángel visitó a Pablo esa noche y Pablo dijo, exhorto hermano a tener ánimo porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente el barco se va a dañar, la nave se va a dañar. Ahora todo el mundo, todos los presos que iban ahí, sabían que ese estaba preso por predicar el evangelio. Entonces, ¿qué tal que Pablo hubiera salido con eso y días después el barco golpeó se encalló, se reventó, la fuerza del mar rompió eso, y la gente comenzó a nadar los que podían hasta la orilla porque ya estaban cerca, y los otros se fueron en los pedazos de madera del barco. Ninguno pereció, porque Pablo dijo, no va a haber daño, no va a haber pérdida humana, solo la embarcación. Entonces, Pablo creyó lo que el ángel dijo y tuvo fe. Entonces declaró. Entonces, creer firmemente en cosas imposibles, la fe. Es como si la persona ya supiera del milagro que ocurriría en cierta situación. Debido a esta convicción sobrenatural, el creyente en determinadas ocasiones declara una palabra y determina que esto o aquello sucederá. Entonces, ese es el don de fe. Alguien va para una campaña evangelística y se quedó, y la gasolina dice, no sabemos si llega o no. Y alguien con fe dice, vámonos hermanos que vamos a llegar. ¿Sí? Pero no es solamente un buen deseo. No, es firmemente creer en cosas imposibles. La gente dice, no, con ese poquito de gasolina no duramos 2 horas. Pero el que tiene fe, ahí también operaría el hacer milagros. Fe, bien. Próximo don de operación a milagros o maravillas. Es la capacitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo al creyente de producir cosas extraordinarias para la gloria de Dios y opuestas a las leyes naturales. El que tiene el don de milagro, ahí puede ocurrir, bueno, los milagros y las sanidades a veces se van de la mano, a veces es difícil distinguirlo. Pero, por ejemplo, unos hermanos en El Salvador iban y la guerrilla les tiró un árbol para que el carro no pasara. Un árbol. Entonces el hermano con los que iban ahí, Señor, te pedimos,
y ordenamos a este árbol a que se quite. Imagínense, y ese árbol se quitó, se movió. Pues es un milagro, eso, ese es el don de milagros. Eso. ¿Por qué? Porque los hermanos tenían que estaban en un trabajo misionero. Entonces, milagros, cosas extraordinarias, hacer cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Entonces, si no se necesita, pues ¿para qué el don de milagros? Pero los dones funcionan cuando se presenta la necesidad. Importante eso. Y finalmente, dones de sanidad. ¿Ok? Vamos a verlos aquí. Son capacitaciones sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo al creyente para obrar sanidades. Mire que la palabra es plural, dones en plural. Apuntando posiblemente de que son muchas las formas de la manifestación. Puede ser alguien poniendo las manos, puede ser alguien dándole el pañuelo, póngaselo al enfermo y se sana. También Dios lo puede usar. Puede ser orando hasta por teléfono, sin imposición de manos. Dones de sanidad. O también puede ser porque hay distintas clases de enfermedades. Eh, hay enfermedades emocionales, enfermedades físicas, enfermedades del alma. También se puede hacer. Dones de sanidad. Entonces, la capacitación sobrenatural para obrar sanidades. También contra tipos específicos de enfermedades. Otros pueden llegar a sanar solo con su presencia en un ambiente. O sea, una persona que tiene el don de sanidad, a veces llegó donde está el enfermo y se sanó el enfermo, sin orar. Pero otro que tiene el don, ora y se sana. Otro que tiene el don, pero se le hace imposible llegar allá. Dice, mire, llévele este paño, este pañuelo, o póngaselo en la cabeza. O sea que son dones del Espíritu Santo. Dios actúa de diversas maneras. Por ejemplo, aquí dice en Hechos 19, Hechos 5:15, hablando de dones de sanidad. Un momentico, Hechos capítulo 5, verso 15 dice, y los que creían en el Señor aumentaban gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, el don de sanidad operaba en Pedro, sí, a través de imposición de manos. Bueno, en Pedro ocurrió también el hacer milagro. Él resucitó a un muerto, a una muerta, que eso ya es un milagro, no es una sanidad. Pedro y Juan subían al templo y sanaron a un cojo de nacimiento. También puede decir, eso fue un milagro porque él nunca había caminado. Entonces, eso fue un milagro. Bien, entonces, algunos cuidados para terminar, pues yo sé que se ha dado mucha información, pero este video se puede ver y ver poco a poco. Algunos cuidados en la operación de los dones. Los dones son fundamentales, pero ejercidos de una manera prudente, hay que hacerlo bajo los principios bíblicos. Todo se hace para edificación. Nada hagáis por vanagloria, porque muchos usan los dones y Dios los usa, entonces se comienzan a llevar el crédito, la fama y caen. Caen porque Dios no comparte su gloria. Entonces, aquí dice, juzgando todo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. ¿Qué quiere decir?
No menospreciar la profecía, por ejemplo, examinarlo todo. Por consiguiente, todo don eh, debe ser usado bajo la dirección de la palabra escrita de Dios. Como el Señor no puede mentir, no hablará o revelará algo que sea contrario a las escrituras. Si está funcionando un don, que yo, y usted conoce la palabra y dice, eso no es así, Dios no actúa así. Eh, Ahí pudiéramos decir, no, da $1,000 eh, y el don de milagro es que Dios te va a dar 10,000. Eso, eso lamentablemente se ha desarrollado en iglesias cristianas y eso ha sido un problema. Entonces, todo se juzga a través de la Biblia. ¿Qué más? Los dones deben actuar bajo cobertura. O sea que el pastor o el misionero, tú estás bajo la cobertura y él no es que él te lo da ni te lo permite, pero tú estás actuando bajo cobertura. Gran parte de los problemas con el uso inadecuado de los dones ocurren por causa de la independencia y jactancia de algunos de los que ejercen los dones. Hay muchos profetas y videntes sueltos por ahí. No se someten a nadie. Por eso dejan de ser fiables. Lo que la palabra enseña es que los dones deben ejercerse en público o en medio de la iglesia bajo la observación del liderazgo o de hombres que tienen experiencia y discernimiento para que haya madurez. Eso cuando no hay un líder y hay un grupo y comienzan los dones a funcionar, a veces los hermanos quedan enredados, confundidos. ¿Por qué? Porque se hizo en desorden. Entonces, por eso es bueno que la iglesia juzgue. No es que vamos a estar juzgando todo, pero los dones, gloria a Dios por ese don que tiene. El hermano ese no tiene ese don. Él dice que lo tiene, pero no lo tiene. Entonces, hay que aceptar, somos humanos y si nos equivocamos, no hay problema. Operando bajo cobertura. O sea, bien, el próximo, pues, sentido común, ¿no? Cerrando las brechas del pecado. Los dones de Dios son perfectos, pero los hombres que los operamos, la iglesia, no somos perfectos. Por eso muchas veces hay brechas en nuestra vida personal donde el engaño entra, causa daños y perjuicios. Y la mayor de las brechas es el pecado, sí. Alguien con un don, pero en pecado va a ser un problema. Va también hay un riesgo serio de engañar y ser engañados por el enemigo o por nuestro propio corazón. Por lo general, cuando un creyente no está bien y tiene el don, pues lo tiene quieto. Dice, no, yo estoy mal, yo no he compuesto esto. Entonces Dios le dice, componlo porque yo te di un don y tú lo tienes ahí todo quieto. Pero además que hay cristianos que no les importa cómo está su vida y si yo tengo el don y lo voy a usar y lo usan. Algún día Dios le dirá, aparta de mí, nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hacíamos estos milagros. No, no os conozco. Bien. Y finalmente, ejerciendo los dones en la medida de la fe. Tener una buena arma en las manos es una cosa, saber manejarla es otra. Muchos dones se vuelven un peligro porque son usados sin madurez. La Biblia dice que hay una medida de fe para cada uno de nosotros, un tipo de estatura espiritual. Necesitamos ejercer los dones según nuestra madurez para que no incurramos en errores y engañarnos. Y el evangelio también sufre. Entonces, hermano, este tema
Pues este es un tema que, a ver, todos tenemos dones y Dios nos los ha dado para usarlo. Ahora, estos son los dones del Espíritu, no son los únicos, hay dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay dones operacionales, el que enseña, el que reparte, es Romanos 12. Pero esta clase solo fue los dones espirituales, los 9 dones del Espíritu según según Primera de Corintios